Living easy, loving free. I see some ticket on a one-way ride. Asking nothing, let me be. I'm taking everything in my stride. Don't need reason, don't need rhyme. Hey, nothing I would rather choose. Going down, party time. And my friend is gonna be there too. Arriba, I'm on the highway to hell. Highway to hell. Highway to hell. Highway to hell. Oh. No, it's stops, it's speed the limit. Nobody's gonna slow me down like how we are gonna speed it. Nobody's gonna mess me around. Hey, sudden, pay my dues. I'm playing in a rocking ball. Hey, mama, look at me. On our way to the promised land. Come on, I'm on the highway to hell. Highway to hell. Highway to hell. Oh yeah. Highway to hell. Oh. Down to me, baby. Yeah, yeah, yeah. Wow. Highway to hell. Highway to hell. Highway to hell. Highway I'm on the highway to hell. Down to me, baby, yeah. Down to me, yeah. Down to me, yeah. And I'm going down all the way, yeah. I'm on the highway to hell. Sí, bueno, qué subidón, ¿no? Un poquito de retraso en el break por algún problema técnico. Ahora les quería presentar la siguiente sección, que vamos a hablar de ciberseguridad, tan importante en estos momentos donde hay una hiperexposición de datos. Todos tenemos expuestos nuestros datos, los personales y los de las empresas. Y para ello contamos con el representante, con el CEO de una de las compañías más importantes del mundo en ciberseguridad, como es Sophos. Quiero dar la bienvenida a Ricardo Maté, CEO de Sophos. Ricardo, bienvenido. Te los dejo, todo tuyo. Buenos días a todos. La verdad, Antonio, muchas gracias por darme una vez más la oportunidad de estar aquí en Alicante, en estas jornadas. Para mí es un placer poder acompañaros. Y no sé si ha sido casualidad el que cantarais Highway to Hell antes de hablar de ciberseguridad, porque, bueno, de alguna manera parece que este camino pues conduce al infierno. Entonces, bueno, no me queda más remedio que empezar describiendo un poco lo que es el panorama, pero la buena noticia es que al final del túnel hay luz, y eso yo creo que es lo importante. Una puntualización, te agradezco mucho que me hayas ascendido tanto a CEO de Sophos. Tan solo soy el director general para Iberia, o sea, es una compañía de 3.600 empleados, una multinacional, todavía no soy el CEO, pero bueno, muchas gracias, Antonio.
A ver si funciona esto. Ahora. Bueno, antes Silvia mencionó a Charles Darwin y bueno, pues me alegra que lo mencionara porque, como veis, me gustaría hablar un poco de lo que representaba Charles Darwin, la idea de Charles Darwin, ¿no? Y es la evolución de las especies. Solamente aquellas especies que han sido capaces de ajustarse al entorno y que han sido capaces de evolucionar son las que han sobrevivido, ¿no? Si os pongo todos estos animales, como podéis ver aquí, fueron los mayores depredadores, las especies que lideraban en su momento la cadena alimentaria o alimenticia en su momento. Y todas estas especies pues desaparecieron porque no fueron capaces de adaptarse a su momento, adaptarse a la evolución. Si lo llevamos al mundo empresarial, pues yo creo que algunas de estas empresas os suenan a todos, ¿no? Y todas estas empresas también fueron líderes en aquellos sectores de actividad en los que se desarrollaban, ¿no? Compañías como Kodak, ¿dónde estará Kodak? Todos hemos tenido alguna máquina Kodak o teléfonos Nokia. ¿Quién no ha tenido un Nokia? ¿Dónde están hoy los teléfonos de Nokia? Blockbuster Video, o sea, ¿qué deciros? Bueno, todo esto no tiene más intención que demostraros que en el mundo de la ciberseguridad solo aquellas compañías, por un lado, que son capaces de evolucionar, van a sobrevivir, y por otro lado, aquellos de vosotros que no toméis las medidas necesarias para vivir en este entorno que Silvia nos ha descrito antes, un entorno de industria 4.0, los que no toméis las medidas no vais a ser capaces de mantener vuestro negocio, vuestra competitividad y desarrollaros de la manera adecuada. ¿Qué retos está habiendo hoy en día en la industria de la ciberseguridad? Bueno, primero, que hay una industria de cibercrimen brutal. Esto se ha convertido en un negocio que mueve más dinero que el tráfico de drogas o que el tráfico de armas. Y además un negocio sin barreras de entrada. O sea, cualquiera puede convertirse en cibercriminal hoy en día. Además, es una herramienta para que los estados se ataquen unos a otros y precisamente esas herramientas tan sofisticadas están cayendo en manos de los cibercriminales. Por otro lado, dentro de nuestras empresas ya no existe un perímetro definido, o sea, ya no tenemos todo concentrado en un centro de proceso de datos, tenemos la información distribuida en la nube, tenemos la información con nosotros en nuestros dispositivos móviles, el IoT, todo lo que tiene que ver con dispositivos inteligentes. Antes también Silvia nos decía que ya podíamos llevar en la ropa, en nuestro cuerpo, dispositivos inteligentes que pueden ser hackeados, pueden ser un punto de entrada hacia nuestras empresas. Por otro lado, el software cada vez tiene más vulnerabilidades. Aquellos de vosotros que estáis gestionando vuestros activos, sabéis que hace 2 semanas Microsoft lanzó un nuevo parche, bueno, pues para uno de los puntos de entrada en estos momentos en ataques más susceptibles, que es el Remote Desktop Protocol. Y bueno, pues de alguna manera la transformación digital parece que es el mantra que dirige hoy en día nuestras empresas. Bueno, he pasado así muy rápido, pero algo que es importantísimo, y es que existe un déficit muy importante de expertos en ciberseguridad. O sea, también comentaba Silvia en su ponencia anterior que se van a crear multitud de empleos nuevos. Por ejemplo, en ciberseguridad en estos momentos hay un déficit de más de 3 millones de profesionales en el mundo. Por lo tanto, bueno, pues aquellos de vosotros que estáis estudiando sobre ciberseguridad es una oportunidad sin duda muy importante y además necesario.
Y luego, desde el punto de vista de las empresas, cómo gestionar todo esto, pues lo que no hay duda es que las tecnologías para resolver todos estos problemas, pues primero hay muchísimos fabricantes, muchísimos productos, estos productos no se hablan entre sí, cada uno tiene una consola distinta y esto hace que sea complicado el gestionar toda esta seguridad. Desde Sophos hicimos un estudio a unas 3.000 empresas en todo el mundo y les preguntamos si habían tenido alguna brecha de seguridad. Bueno, pues la respuesta fue alguna brecha significativa, es decir, que les haya afectado a su operación, a su negocio. Pues el 68% de las empresas respondieron que habían tenido alguna brecha significativa en sus sistemas. Pero es que además la media fue de al menos 2 brechas en el último año. O sea, como veis, el entorno no es demasiado esperanzador, porque si todavía no habéis sufrido un ataque, muy probablemente lo sufriréis pronto. ¿En dónde está habiendo los ataques? Pues en mayor medida hacia los servidores, después en la red, después en los dispositivos, en vuestros PCs y por último en los dispositivos móviles. Como veis, se distribuye bastante en función de los dispositivos. Y además, uno de los problemas que tienen los gestores de sistemas de información es que no saben cuánto tiempo estuvieron los atacantes dentro de sus sistemas. Como media, en este estudio que hicimos, en esta encuesta, las empresas nos respondieron que como media tardaron 13 horas en darse cuenta de que habían tenido algún cibercriminal en sus instalaciones. Imaginaros en vuestras casas que un ladrón entra y se está 13 horas dentro de vuestra casa. ¿Qué puede hacer en 13 horas? Pues en una empresa es todavía peor. Si vemos algún estudio adicional, por ejemplo, Verizon, todavía lo pone un poquito peor, porque de hecho dice que aquellas empresas que tuvieron una brecha de seguridad, y aquí hay ejemplos yo creo que para todos los gustos, Equifax en Estados Unidos, Facebook, Uber, compañías que han tenido brechas de seguridad y en realidad no saben cuánto tiempo han estado los ciberdelincuentes dentro de su empresa. Cada vez es más difícil determinar o poder ver qué es lo que ha sucedido durante ese ataque y además poder delimitar si alguno de esos ataques ha sido importante o no, si afectaba o no. O sea, que es importante el poder tener herramientas que permitan detectar de una manera temprana y poder reaccionar, diferenciar entre lo que no es un ataque y lo que de verdad es un ataque. Si vemos lo que decía el año pasado el Centro Criptológico Nacional, pues decía que las tres tipos de amenazas que más se estaban afectando en España eran, por un lado, bueno, el denominado fraude del CEO, el poder acceder de alguna manera a vosotros o a alguno de vuestra empresa con alguien cercano o representando a alguien cercano y pidiendo, por ejemplo, bueno, pues que se transfiera dinero a otra cuenta. Esto es una de las mayores amenazas en estos momentos. Como nosotros decimos en Sophos, existe una incontinencia cliquera en las empresas. Las empresas le dan o las personas dentro de las empresas le dan inmediatamente que sí al primer mail que llega sin tener en cuenta o sin pensar las consecuencias de abrir un correo. Bueno, grupos dirigidos de ataque, ellos mencionaban ataques al sector financiero, pero la verdad es que está afectando a prácticamente todas las empresas. Desde Sophos lo que estamos viendo es que ha habido un cambio de tendencia. ¿Os acordáis de WannaCry, verdad? Pues WannaCry no era un ataque dirigido, o sea, no era un ataque pensado hacia vuestra empresa, hacia vuestra organización. Era un ataque, bueno, pues generalizado a ver quién picaba. En estos momentos los ataques que estamos viendo son ataques muy dirigidos, muy específicos, muy estudiados.
Y bueno, pues quizás por mencionar dos de los que más están afectando en estos momentos en el mundo, son Emotet y Matrix. Y bueno, no sé si se verá el vídeo. Yo había puesto aquí un vídeo, sí. Bueno, este es un vídeo de la... No sé si se oye, se puede... Robinhood and holding many government computers hostage. The assault causing police emails to go down, as did the Board of Elections. The finance department couldn't do business this week. Fax machines and printers were on the fritz. We know that the teams are working hard, and we do know that they're not in control of certain parts of our system. It's really frustrating, and this can happen anywhere. And it does. A new report shared exclusively with CNN by Recorded Future is one of the first to measure the scope of these kinds of attacks, showing that across the country, ransomware attacks are on the rise, crippling counties, cities, and towns, costing them millions of dollars. Since 2013, malicious foreign actors have been detected targeting local governments, law enforcement, and universities 169 times, 22 attacks alone this year. Bueno, como veis, o como habéis podido ver en ese vídeo, este vídeo es de hace pues escasamente una semana y media, y es un vídeo que habla del numeroso incremento de ataques de ransomware a organismos públicos en Estados Unidos. El alcalde que salía era el alcalde de Baltimore, o sea, una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, totalmente paralizada por un ataque de ransomware. Quizás uno de los casos más representativos fue la ciudad de Atlanta, todavía más grande que la ciudad de Baltimore, que se paralizó al completo como consecuencia de un ataque de ransomware dirigido por este grupo cibercriminal, Samsung. Este grupo cibercriminal fue identificado por Sophos. Sophos proporcionó al FBI la información que llevó hacia estos cibercriminales. El FBI ha lanzado una orden de arresto contra estos cibercriminales. Por desgracia están en Irán y es un sitio al que yo creo que difícilmente van a poder llegar. Pero bueno, es un ejemplo. Este grupo cibercriminal en un periodo de año y medio han recaudado 6 millones de dólares. A ver, no sé cuántos de los que estáis aquí en un año y medio podéis generar 6 millones de dólares en vuestra actividad. 2 personas, 6 millones de dólares. O sea, como veis, puede ser, por desgracia, un negocio muy lucrativo para aquellos que se dedican a esto. Como veis aquí, decía antes que los ataques que está habiendo cada vez son ataques más dirigidos. Aquí hay algunos de los últimos ataques que hemos venido analizando, y en muchos de ellos está habiendo un cambio de tendencia. O sea, en WannaCry lo que se pedía pues era del orden de 200, 300 dólares de rescate para rescatar los PCs. En estos momentos, en alguno de estos ataques, se está pidiendo hasta $500,000 para poder recuperar la información. Y me diréis, bueno, pero si tenemos un buen backup, ¿podremos recuperar la información? Pues de la manera que estos ataques se llevan, lo primero que hacen es acceder a tus sistemas de backup, cifrarlos, luego cifrar los servidores y por último los puestos de trabajo. Cuando estás en esa situación, estás totalmente cogido de pies y manos, y de hecho en el vídeo de la CNN incluso hablaban de que en algunos casos organismos públicos habían tenido que pagar. Por supuesto, esto es algo que siempre diremos que no se pague, entre otras cosas porque un extorsionador, por mucho que le pagues, te va a seguir extorsionando. Y además aquí el problema ¿cuál es? Que no es un extorsionador. Hoy te puede extorsionar este grupo cibercriminal, mañana es otro, porque el que tú hayas pagado a este grupo cibercriminal, por supuesto, no le importa a este otro que quiere conseguir su dinero. Bueno, recientemente hemos detectado también en Sophos otro nuevo ataque que se llama Megacortex y que ha afectado ya en España, ha afectado a empresas, afectó a una compañía que da servicios en la nube a otras empresas, tiró 4.000 servidores que tenía alojados en Azure,
con lo cual estamos viendo que cada vez estos ataques, repito, son más dirigidos. No me gustaría dejar pasar y recordar que el 93% de las brechas de seguridad provienen de un ataque de phishing, y eso al final son las personas las que abren ese correo sin pensar en las consecuencias. Y creo que es un buen momento para recordar que el componente más débil es siempre la persona, las personas en las empresas, y que por lo tanto las empresas deben de invertir más incluso en formación que en sistemas, en formación y en adecuación. Si hablamos de organismos públicos, el Esquema Nacional de Seguridad obliga a las empresas, perdón, a los organismos públicos a dar esa formación y además demostrar que esa formación se está llevando a cabo. Y también comenté antes que hay más de 3,5 millones de puestos vacantes y, por lo tanto, desde la administración pública, desde las empresas, desde las universidades, tenemos que fomentar la formación de profesionales en este sector. Y aquí ya me gustaría empezar a poner la luz al final del túnel. O sea, todo esto era la parte oscura, el highway to hell, pero hay esperanza, ¿no? Y hay esperanza porque los sistemas están evolucionando, y me gustaría, de alguna manera, pues reflejar qué es lo que está pasando en el mundo del automóvil. Y bueno, pues como sabéis, los primeros elementos de automatización que había en el mundo del coche, bueno, por los sistemas de control, el control de velocidad, que era simplemente pongo la velocidad y el coche, bueno, pues alcanza la velocidad. Pero ¿qué ocurre si delante tengo la velocidad a 120, delante va un coche a 90? Pues que nos vamos a chocar con él, ¿no? Y empiezan a aparecer, bueno, lo que podíamos denominar sistemas reactivos, que ya le ponemos cierta inteligencia. Somos capaces de ver lo que está pasando en nuestro entorno. Tenemos sensores, y también Silvia antes mencionó el concepto de los sensores en todos lados, y empezamos a tener sensores que si hay un coche delante que va más despacio que nosotros, frena el coche. Si vamos a aparcar, nos permite identificar obstáculos delante, detrás, a los lados. Y de ahí pasamos a los sistemas autónomos, donde ya tenemos sensores en nuestros sistemas, tenemos sensores en el entorno que nos permite conducir de manera totalmente autónoma. Pues esto, de alguna manera, es lo que está sucediendo en ciberseguridad. Si tan solo aplicamos lo que denominamos los sistemas de control, pues somos capaces de proteger un entorno específico. Somos capaces de proteger nuestro correo, nuestra red wifi, nuestros servidores, nuestros puestos de trabajo, pero no tenemos ni idea de qué es lo que sucede a nuestro alrededor. Si además tenemos una solución completa en la cual, primero, somos capaces de aportar la protección de todos los dispositivos, de todos los entornos de nuestra empresa, y además conseguimos que se hablen entre sí, es lo que en Sophos denominamos la seguridad sincronizada, pues somos capaces de darle un nivel de protección muy superior. ¿Y hacia dónde vamos? Pues hacia lo que vamos es a que esto pueda ser autónomo. Y ya no solo tenemos protección para todos los entornos, todos los componentes, sino que además tenemos en cuenta a los usuarios, tenemos en cuenta al entorno, tenemos en cuenta millones de datos, y aquí es donde la inteligencia artificial, o sea, como veis, todo de lo que hablaba Silvia es aplicable al mundo de la ciberseguridad. Y tenemos millones de datos que podemos correlar. Si nosotros como usuarios tan solo trabajamos en España, ¿no sería extraño que se conecten desde Singapur, intenten entrar en nuestros sistemas desde Singapur? Pues sería extraño. O si nosotros
no solemos acceder a una determinada aplicación porque no es parte de nuestro trabajo. Si alguien intenta acceder a esa aplicación diciendo que somos nosotros, no es sospechoso. Bueno, pues todo este tipo de información es lo que estamos teniendo en cuenta en los sistemas futuros de ciberseguridad para correlar toda esta información y poder detectar de manera temprana, prevenir y, por supuesto, actuar en el caso de que exista algún tipo de ataque o de brecha. Y con esto llegaríamos a lo que hoy en día en el mundo de la ciberseguridad se denomina como Zero Trust, confianza cero, y no solo tenemos que tener los mejores productos para proteger cada uno de los entornos, no solo tenemos que ser capaces de que todos estos productos hablen entre sí, sino que además tenemos que ser, ya digo, capaces de detectar el entorno, analizar la información, adaptarla y automatizarla. Sería imposible tener tantísimos analistas de ciberseguridad en el mundo como para gestionar la ciberseguridad de todas vuestras empresas y todas vuestras organizaciones. Por lo tanto, la automatización, la inteligencia artificial, el deep learning es imprescindible para poder dar una solución de futuro. Y con esto espero que hayáis visto la luz al final del túnel y desde luego que desde Sophos ponemos nuestro granito de arena para que eso sea así. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Perdona, y antes de que te vayas, me gustaría presentarte a un grupo de jóvenes que están muy preocupados y ocupados en materia de ciberseguridad. Me estoy refiriendo a estudiantes del Instituto Paco Moyá y es el equipo de los hackers de Paco que espero que nos acompañen y que recibamos con un fuerte aplauso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Bienvenidos. ¿Qué tal? Una representación del futuro de la ciberseguridad. Estamos en manos de hackers, pero de hackers buenos, ¿no? Se llaman hackers blancos, creo que, aunque llevan aquí sus capuchas y demás. Bueno, estaban aquí porque además querían aprovechar el momento, aprovechando tu presencia, y creo que querían hacerte un par de preguntas. No sé quién de vosotros se va a atrever. ¿Tú? Pues está tocado. Uno de los ecos de las nuevas tecnologías, has hablado antes de las evoluciones de los sistemas, que se ha escuchado últimamente. ¿Hay algún micrófono para que...? Sí. Repito, uno de los ecos de nuevas tecnologías que se ha escuchado últimamente han sido los procesadores cuánticos, esto de los qubits y todo esto. Y la verdad es que es un tema preocupante para las encriptaciones y la ciberseguridad y todo esto, ya que rompe muchos sistemas de encriptación y para entrar a un sistema a ciertos datos ni siquiera haría falta una vulnerabilidad o un phishing o cualquier interacción de un humano. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cómo una empresa como Sophos tendría planteado afrontarlo? Bueno, primero... No es fácil, ¿eh? No. A ver, primero contestarte que me pones en un aprieto, porque seguro que sabes tú mucho más de eso de lo que puedo saber yo. O sea, sin duda la tecnología está evolucionando en todos los frentes y está evolucionando, por un lado, para que los que estamos en el lado del bien podamos defendernos ante todos estos atacantes y, por otro lado, pues bueno, está dándoles más herramientas a los atacantes para que nos puedan atacar. Yo creo que las empresas utilizamos esas tecnologías para defendernos, intentamos estar siempre por delante de los malos y vamos a seguir estando en esa línea. En la mayoría de los casos lo conseguimos, pero bueno, aquellos que no toman las medidas para protegerse, no hay duda, y como decía antes, el 68%, pues que no piensen que no les va a tocar. O sea, aquí no te puedes poner una manta delante de la cabeza porque por desgracia te puede tocar. Y con respecto a Sophos, tengo que comentarte, nosotros no desarrollamos sistemas de cifrado, lo que utilizamos son las tecnologías que hay en el mercado
y las incorporamos en nuestros productos. Por lo tanto, estamos muy alineados con los cambios tecnológicos que hay en esa línea para estar protegidos en ese entorno. Y Quería por ahí. te toca a ti otra vez. Una pregunta más. Antes me han comentado por allí que muchos de los ataques que se realizan últimamente de negación de servicios no se hacen al dispositivo final en sí, sino a los routers. ¿Cómo se desarrolla esto? Y lo mismo, ¿cuál es la opinión al respecto? Esta no la tenía preparada. Pues la verdad es que también me vuelves a poner un compromiso. O sea, no es una de mis áreas de expertise. Es más, yo soy un gestor. Yo no soy. Entendible. Yo no Uy, soy se está técnico. excusando, se está Pero excusando. lo que sí, vamos a ver. Lo que sí que es cierto es que hay millones de dispositivos IoT en el mundo, millones de dispositivos que no tienen ninguna medida de protección, ninguna, y por lo tanto son susceptibles de ser atacados por multitud de entornos. En el caso de los routers se pueden proteger. El problema es que el 99% de los mortales, cuando instalan un router, directamente lo dejan con la configuración que viene de fábrica. La configuración que viene de fábrica es la misma para todos y, por lo tanto, bueno, pues cualquiera de vosotros me imagino que aunque solamente sea por ver las vulnerabilidades que hay en el entorno, pues vais con vuestro teléfono y vais viendo multitud de redes que están abiertas, que son susceptibles de entrar en ellas, y esto, por desgracia, es algo que es muy fácil. Entonces, el lanzar un robot que lanza millones de ataques a esos dispositivos es muy sencillo. Pero bueno, estoy contestando desde la lógica, no desde la ingeniería, porque repito que seguro que sabéis vosotros mucho más de ello. Yo creo que ha quedado muy demostrado lo bien preparados que estáis, lo bien que vais a afrontar vuestro futuro, el encaje que vais a tener en empresas como en Sophos para poder trabajar. Reconocer su labor, porque este año en la Olimpiada de Ciberseguridad, que se celebra a nivel nacional, que se presentan casi, creo que 300 equipos, habéis quedado los cuartos, creo recordar, Sí. los cuartos, con lo cual les pido otra vez un fuerte aplauso para ellos. Y nosotros, desde Grupo Z, os queríamos hacer un obsequio en reconocimiento de vuestro trabajo y de vuestro esfuerzo. Creo que teníamos por aquí, para que lo guardéis en vuestro instituto, ¿vale? Y creo que Ricardo también, por parte de Sophos, os quería entregar algún obsequio. Sí, es una licencia de Sophos Home Premium gratuita para que podáis utilizar en vuestra casa. Con esto podéis proteger hasta 10 dispositivos. O sea que... Muchas gracias. Estupendo, muchas gracias por vuestra presencia. Gracias, gracias chicos. Muy bien. Enhorabuena. Pues, y gracias. Enhorabuena. Sí, ya me lo han dicho. Menudo aprieto, ¿eh? Ricardo, muchas gracias, sobre Gracias, todo por Antonio. aguantar el tirón. Muy bien. Vamos a seguir con el siguiente bloque que trata de cómo aplicar estas tecnologías que hemos hablado, como la inteligencia artificial, la realidad virtual, desde un concepto práctico, ¿vale? Y para ello abrimos un bloque con 3 ponencias muy breves, muy prácticas, que además les pido desde aquí que por un problema técnico hemos tenido un poco de retraso y les pido que sean lo más ágiles posibles. Y vamos a empezar hablando de realidad virtual, y para ello que nos visita y está con nosotros, y es un placer para mí recibir a Elena de Last Monkey. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Se me escucha bien ya? Ahora sí, perfecto. Todo tuyo. Salí asustada y tenía miedo, pero como Silvia nos ha servido creo que un montón a todos, he pensado, qué buena suerte, no soy una psicópata, si tengo miedo, ¿no?
Después me ha asustado todavía más porque espero que no salgáis a hacerme ninguna pregunta, porque estoy segura que soy analógica comparada con vosotros. Si me pincháis el vídeo, por favor, de nuestra intro. Bueno, como bien ha dicho Antonio, somos una empresa que nos dedicamos al desarrollo y el diseño de experiencias de realidad virtual totalmente personalizados para el mundo de la empresa. Vamos a ver si nos funciona. ¿Veis? Tenía miedo y era con razón. Ahí está. Como os decía, yo soy Elena Valverde, directora de proyectos. Mi área es el marketing, así que os ruego, por favor, que no me preguntéis nada. Tengo la suerte de que me acompañan los técnicos que os han asistido en las experiencias de realidad virtual, Alberto Gómez y Alberto Escobar, que no os veo, pero sé que estáis ya por ahí. Y Last Monkey Studio es, sin duda, la expresión de si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Somos una startup de 7 soñadores, liderados por un soñador jefe, que no podéis encontrar en esta sala, solo a través de LinkedIn, porque le hubiera gustado estar aquí, pero está atrapado en un aeropuerto en las Islas Canarias, que por otra parte no creo que esté tan mal. Vale. Muchas veces nos preguntan qué usos podemos darle a la realidad virtual dentro del mundo de la empresa. Cuando nos dirigimos a nuestros clientes potenciales, les decimos que queremos hacer una demostración de realidad virtual y en la mayoría de los casos nos dicen que no tiene cabida dentro de su empresa o de su organización. La verdadera sorpresa es cuando prueban la tecnología y ven la capacidad inmersiva que tiene, son los propios clientes los que nos dan los usos y los beneficios que podría aportarle. Nos ha hecho una magnífica introducción Silvia hablando de nuestra tecnología y hablaba precisamente de educación. A pesar de que los dispositivos tienen una recomendación por parte de los fabricantes de que no puede ser utilizado en menores de 13 años, es verdad que se abre una cantidad de posibilidades, muchas gracias, en educación. En turismo y museografía ya es posible hacer lo que hizo en su día Mary Poppins, de introducirse en un cuadro. Y en cuanto a medicina y farmacia, son muchos los hospitales y los laboratorios farmacéuticos que ya utilizan esta tecnología. Viendo estas imágenes, puede parecer que es una tecnología que está muy poco accesible a empresas más pequeñas, con un ámbito mucho más cotidiano. Comentaros que nosotros, por ejemplo, tenemos una clínica de fisioterapia en Elche, clientes nuestros, que utilizan la realidad virtual para trabajar en 2 ámbitos. Por una parte, para la evasión del dolor en clientes que se tienen que someter a intensivos tratamientos y a través de la gamificación para hacer mucho más amena la rehabilitación. Es evidente que ya existen simuladores de vuelo, pero las posibilidades que ofrece la realidad virtual no solo optimiza los costes, sino que dispara las posibilidades de aprendizaje porque es muchísimo más inmersiva. Y ahora vienen 2 áreas que para Last Monkey ha sido nuestra fuente de trabajo principal durante estos 2 últimos años, la industria y la infoarquitectura. La industria ha sido nuestra gran sorpresa. A principios de 2018 empezamos a trabajar con industria y fueron los clientes de este sector los primeros que vieron el retorno que tenía esta tecnología. Ahorraban tiempo, ahorraban en prototipos, suponía un ahorro en costes y además podían ofrecer a sus clientes un servicio postventa que hasta ese momento solo podían ofrecerlo mandando un técnico a la otra parte del mundo. Recuerdo un cliente que nos decía, ¿de verdad me estás diciendo que podemos hacer una reparación a través de un showroom virtual, por ejemplo? Y le decíamos, por supuesto. Entonces, al final, todo se reduce
a un showroom virtual, que es un poco la palabra que nosotros tenemos por bandera, porque cualquier producto, cualquier servicio, siempre puede ser mejor explicado si lo hacemos a través de la realidad virtual. Todo esto ha sido posible gracias a que ha habido entidades que han confiado en nosotros. Tenemos que empezar por Grupo AZ, como no podía ser de otra manera. Antonio, esto no lo sabías, pero queríamos aprovechar esta posibilidad que nos has ofrecido de participar hoy aquí para darte las gracias. Queremos destacar los valores corporativos de Grupo AZ y el apoyo que hace al talento en startups y en empresas pequeñas como nosotros. Hace justo un año, bueno, menos de un año estábamos hablando antes, en el primer Summit tecnológico, nos conocimos de una forma súper espontánea. Y a partir de ese momento, Antonio no solo nos ha dado la oportunidad de trabajar con ellos y ser sus desarrolladores de realidad virtual, sino que nos ha asesorado y nos ha acompañado en este camino. Grupo Verne es otra de las grandes compañías que nos dio una gran oportunidad. Fue el primer proyecto que nosotros hicimos destinado a empresa. Empezamos en la realidad virtual siempre poniendo el foco más en el entretenimiento, en el marketing, pero fue precisamente Lucas Serrano, el director de comunicación, el que vio el potencial en la tecnología. Le iba a hacer un guiño a Sofos aquí. Y entonces nos ayudó, y bueno, fue idea suya, el recrear una experiencia de ciberseguridad para formación. A día de hoy la utilizan de forma interna y externa, y es un desarrollo íntegro de las Monk Studio. Soldaval Technology, conscientes de los beneficios que aporta la realidad virtual, ha unido a sus procesos diarios, lo ha incorporado dentro de su metodología y además lo vende a sus clientes a través de su nueva división. Ha creado un espacio tecnológico, una empresa de elementos metálicos, donde el equipo de las Monk Studio y su equipo técnico hacen experiencias de realidad virtual para las empresas industriales. Aseco Spain, otra multinacional de soluciones empresariales, nos dio la oportunidad a principio de este año de ser sus formadores en realidad virtual. Formamos a su equipo comercial para que pudiera hacer una preventa de la tecnología y somos nosotros quienes nos encargamos de todos sus desarrollos. Además, colaborar con esta multinacional nos ha dado la opción de participar en Simo Educación, CICE o Lab Madrid. Han sido infinitos los eventos durante estos 2 años. Tuvimos la oportunidad de participar en el Congreso Internacional de Inteligencia Artificial de 2018 y, desde luego, no dejó indiferente a nadie la tecnología. Aquí podemos ver al presidente de la Diputación. Y ahora nos gustaría hablar de un proyecto que nos hace especial ilusión. Especial ilusión no solo por la repercusión que tiene para nosotros, por el reto que supone a nivel de desarrollo, sino porque nos ha dado la oportunidad de participar con un equipo humano excelente y grandes profesionales. Top secret. Tiene información clasificada este proyecto. Fijaos si tiene información clasificada, que en la tercera fila podéis ver, aparte de la plana mayor de la Policía Local de Elche, que ha venido precisamente para que no cuente nada de esto. Pero bueno, hay cosas que sí que puedo contar. Es cierto que muchos de nuestros proyectos están bajo información clasificada o confidencialidad, porque en este caso estamos tratando entrenamiento táctico policial, pero en el caso de industria, por ejemplo, estaríamos desvelando la ingeniería de nuestras empresas. Por lo tanto, la mayoría de los proyectos sí tienen información clasificada. Pero sí podemos contar que Aurelio Delicado, inspector de la Policía Local de Elche y responsable de la división de la Plana Mayor, ha hecho posible que este proyecto salga adelante. Ha puesto a disposición de nuestro equipo un equipo de expertos encabezado por Ramón Medina, instructor de tiro de la división policial, a ti sí te veo así entre líneas, y responsable de la intervención de armas. De forma conjunta estamos desarrollando un sistema de entrenamiento llevando al límite a la instrucción de los agentes y formándolos en situaciones de estrés. Este proyecto se hizo público hace aproximadamente un mes, está en plena fase de desarrollo, estamos a punto de hacer las primeras pruebas con armas. Utilizamos réplicas de armas reales
que poniendo unos sensores nos permiten meter esa arma, esa réplica, dentro de la realidad virtual. El agente tiene la posibilidad de hacer ese entrenamiento en realidad virtual con un arma que es muy parecida, prácticamente idéntica, a la que ellos utilizan reglamentaria. Este proyecto ha nacido con el firme convencimiento de ser una herramienta muy útil para distintos cuerpos policiales. Queríamos contaros, y ya termino, que la realidad virtual está muchísimo más cerca de lo que creemos. Que no tengáis miedo, los empresarios, a preguntar qué puede hacer esta tecnología por vosotros y por vuestras empresas y cómo puede ayudaros en la venta y a optimizar costes en vuestros procesos. Nada más, muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Sí, muchas gracias. La verdad es que breve, pero muy interesante. Sí, señor. Nuestro siguiente invitado también tiene que ver con el tema de estas tecnologías y en este caso de cómo se puede aplicar inteligencia artificial a través de asistentes virtuales. También es una startup con la que estamos colaborando y me gustaría darle la bienvenida a, creo que esta vez no me equivoco, si es su CEO, Óscar, de Force Manager. No te veo con los focos. Por aquí andas. ¿Qué tal? Pues, muy bienvenido. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Y te dejo con todos. Estupendo. ¿Se me oye bien? Genial. Siempre es importante tener un backup. Bueno, uy. ¿Ya estamos? Venga. Bueno, muy buenos días a todos y encantadísimo de estar aquí. De verdad que estoy disfrutando muchísimo, ¿eh? O sea, esta combinación de tecnología, energía, música, bueno, es algo verdaderamente especial. Bueno, pues vamos a hablar de un tema un poco diferente a los que hemos hablado hasta ahora y que está siendo extraordinariamente impactado por la tecnología. Vamos a hablar de ventas. Yo soy Óscar, CEO y uno de los fundadores de Force Manager, una compañía que lleva un transcurso de 8 años ya. Empezamos en el año 2011 y empezamos en una habitación mi socio y yo, y ahora ya somos 150 personas. Yo recuerdo al principio cuando me preguntaban, oye, ¿sois una empresa española? Y bueno, yo a veces casi que me callaba, ¿no? Dejaba, no, seguro que sois una empresa americana. Bueno, ahora ya podemos decir que somos una empresa española, no hay ningún problema. Y realmente, pues bueno, este crecimiento de estos últimos años pues ha sido increíble, ¿no? Ha sido increíble, hemos vivido muchísimas experiencias, hemos vivido cómo la tecnología ha ido cambiando y ha ido impactando muchísimo en cómo nosotros podíamos ofrecer nuestro producto al mercado. Y esto es algo de lo que os explicaré ahora, cómo lo hemos vivido también desde un punto de vista de fabricante, ¿no? Cómo esa transformación digital también impacta a los que desarrollamos tecnología. Bueno, sin más, vamos a ir a lo más importante, y es la solución de los problemas. Porque al final, y esto lo comentaba Silvia antes,